que teníamos era la que habíamos puesto en el Moodle, que va a ser una consulta de forma ordenada, levantando la mano. Le vamos a dar espacio a que la gente levante la mano y vamos a ir habilitando las consultas. Como habíamos dicho, por favor apaguen sus micrófonos y sus cámaras para hacer el tráfico más rápido de lo que son datos y podamos llevar la consulta sin problemas de conectividad. La idea era hacerla por secciones. Vamos a arrancar con neoplasias, luego vamos a responder las consultas de la parte de genéticas y por último todo lo que es inflamación y muerte celular. Así que recuerden que pueden ser preguntas teóricas puntuales y preguntas del seminario, que bueno, para facilitar sería bueno ir puntualizando sobre qué ejercicio el seminario tiene dudas. Así que bueno, abrimos la ronda de preguntas referidas a lo que es neoplasias. Y voy a ir habilitando al que tenga alguna duda que me levante la mano. Así vamos haciendo la consulta. Recuerden que si no hay dudas de neoplasia pasamos a genéticas y si no hay dudas de genéticas vamos a pasar a la última parte de inflamación. Y el apetito, bueno, ya lo he perdido muchas veces, cuando la vista, cuando lo perdí el apetito, realmente. Bien, ahí Wanda tiene una pregunta, que se habilite el micrófono. Los que no conocen la función de levantar la mano, pueden escribir en el chat que yo los veo, pero la función de levantar la mano está en donde ustedes tienen el usuario, ahí pueden levantar la mano. Sí, Wanda, adelante con la pregunta. Sí, yo tengo una pregunta de el ejercicio 10, Sí. para que lo tenga acá anotado. Sí, creo que lo saqué de la Filmina esto, que bueno, la pregunta 10 dice, explique 2 maneras en las que una célula tumoral puede evadir la respuesta del sistema inmune. Sí. Y una de las opciones era si hay una pérdida o disminución de las moléculas MHC de clase 1. Sí. Y, o sea, no entiendo por qué MHC de clase 1 y no de clase 1 y de clase 2. Bien. ¿Por qué solo de clase 1 afectaría? Bien, interesante la pregunta de Wanda. Lo que habíamos visto como mecanismos de acción de defensa antitumoral dado por la inmunidad estaba basada principalmente en lo que son linfocitos TCD8, más que CD4. Es por eso es que explica fundamentalmente por qué tiene un efecto mayor de alguna manera el hecho de generar una pérdida, una disminución de la expresión de moléculas MHC clase 1, ¿sí? Porque recordemos que se da la interacción de esas moléculas y la presentación de antígenos con lo que son linfocitos TCD8, que eran aquellos que estaban involucrados de alguna manera en la eliminación de las células tumorales que expresaban antígenos extraños. O sea, la respuesta viene por ese lado, porque para lo que son tumores hay una mayor, o lo que está demostrado al menos, está más relacionado con el linfocito TCD8 que con el linfocito TCD4. Por eso la respuesta a la pregunta sería, es por eso que como estos reciben presentación de lo que es MHC clase 1, por eso la disminución o la pérdida de expresión de ese tipo de moléculas tiene un efecto grande sobre la evasión del sistema inmune. Hay varios estudios que están demostrando la importancia también de los colaboradores CD4, pero como les digo, la acción más directa está dada por los linfocitos TCD8. Buenísimo. Bien. Bueno, continuamos con la consulta. ¿Alguno tiene alguna otra pregunta? Ahí, bueno, levanta la mano María José Tolosa, que es nuestra JTP. Creo que lo está haciendo, a ver si quiere hablar María José, adelante, o lo estaba haciendo para probar la función de la mano. Hola a todos. Esto del que preguntás, Wanda, está buenísimo porque sirve para recordar las funciones de los linfocitos T, CD4 y CD8. ¿Por qué es más importante el TCD8 en cuestión de un tumor? Porque es lo que es, en el MHC de tipo 1 se están mostrando los péptidos intracelulares. Entonces, de esa forma,
el sistema inmune puede ver qué es lo que está pasando, entre comillas, adentro de esa célula. No sé si me explico. Es una forma de control de lo que pasa adentro, por eso también servía para virus o microorganismos que vivían adentro de la célula. El MHC de tipo 2, como expresa cosas que están en el exterior, no hablarían tanto de los péptidos en el MHC de tipo 2 que se están presentando de algo intrínseco de la célula. Así que bueno, no sé si fui clara. Sí, lo que Sí, dice María, sí, entendí. lo que dice María José está relacionado con que los virus generalmente son intracelulares, y para todo, que son los que más vimos relacionados con propagación de tumores, cuando hablamos de hepatocarcinoma, virus de hepatitis, por ejemplo, o el HPV con cáncer de útero. También habíamos visto alguna bacteria como la Helicobacter pylori que está en discusión respecto a su positivismo, negativismo respecto a lo que es cáncer gástrico, pero vimos mayormente virus que son intracelulares y que por eso también ahí está justificada la presencia de lo que son, o la importancia de lo que son los linfocitos TCD8. Bien. Era eso, me voy. Bien, seguimos con alguna consulta. Recuerden que no sepa levantar la mano, puede escribir en el foro, que ahí lo estoy viendo. ¿Alguna otra duda de lo que era la parte de neoplasias? Recuerden que esta clase, bueno, fue presencial, pero, por ejemplo, en el último ejercicio no llegamos a hacerlo en la clase, por ahí pueden surgir algunas dudas. Hola, buenos días. Yo tengo una consulta. Sí, adelante. En realidad mi consulta viene del seminario de integración, que hay una pregunta de neoplasia, ¿no? Dale. La última inciso del último ejercicio, que dice, explique 2 nuevas capacidades de ser adquiridas por las células neoplásicas, que le daría una mayor posibilidad de migrar a otras localizaciones. Sí. ¿Eso a qué se refiere? ¿A la capacidad de invadir la matriz extracelular y la capacidad de extravasar, o sea, de diseminar celularmente? Sí, exactamente, se refiere a eso. Generalmente el proceso metastásico es un proceso bastante complejo que hasta el día de hoy se está de alguna manera estudiando, pero hay 2 grandes teorías que apoyan la idea de por qué un tumor primario puede migrar hacia otro sitio, y están relacionadas en una por lo que es la localización anatómica, que lo habíamos visto un poco en la clase, la cercanía entre ciertos órganos que explicaría algunos tropismos, algunas mayor incidencia de focos metastásicos de ciertos tumores o cierta prevalencia de ciertos focos primarios por otros tumores, como puede ser, por ejemplo, cáncer colorectal, que genera metástasis en hígado, y hay algunas otras metástasis que no tienen una explicación por cercanía o localización anatómica, y lo que juega ahí, o lo que entra en juego, es el hecho de lo que son moléculas quimiotácticas, que de alguna manera hay una reciprocidad entre lo que es el sitio primario y el foco donde se va a alojar el tumor, que explicaría metástasis por ahí con mayor distancia de localización anatómica. La respuesta a eso serían esas 2 vertientes, esas 2 teorías que están relacionadas. Una sencilla y fácil de entender, con la cercanía de localización anatómica, y otra relacionada con la liberación de diferentes moléculas quimiotractantes que hacen que ciertos tipos de tumores puedan tener cierta predilección por alojarse en otros focos secundarios. No sé si, Carolina, respondí tu pregunta. Sí, en realidad, entonces lo que entiendo es que la pregunta esa se refería a estas 2 cosas que determinan dónde se va a localizar el tumor. Exacto. No qué características adquiere el tumor para hacer metástasis. Exacto. Ok, gracias. Sí, ahí Felicita López Varela pregunta por el foro si pueden explicar el punto 8, cómo los virus pueden contribuir al desarrollo de un carcinoma, ¿no? Bien. Ahí ella se está refiriendo a la pregunta 8 del seminario, que dice, explique 2 maneras en la que un agente biológico, virus o bacteria, ya bueno, pregunta por la parte de virus, puede causar algunas alteraciones descritas en la pregunta anterior. Bueno. Bien. Para responder un poco la pregunta, habíamos visto que los virus los diferentes virus tienen diferentes mecanismos, pero uno de los mecanismos más
importantes que tienen es inyectar su ADN y integrar ese ADN viral al ADN de la célula huésped. Recordemos que habíamos visto dos grandes tipos de genes en la teoría, uno que estaba relacionado con aquellos oncogenes o protooncogenes, que eran genes de alguna manera que favorecían el desarrollo del tumor, y otro que eran genes supresores de tumores. El más conocido, el más famoso, el que más revisamos fue P53. Estos genes obviamente de alguna manera favorecían la supresión del tumor. Entonces, hay varios mecanismos, pero uno de los mecanismos por lo cual el virus puede de alguna manera contribuir al desarrollo de un carcinoma o de una neoplasia es que se produzca una inyección de su ADN viral, que ese ADN se inyecte dentro de la célula huésped y de alguna manera active un protooncogen o inactive la función de un gen supresor de tumor. Después tenemos otras vertientes que también van en la misma dirección, y es que diferentes productos de los genes virales activen diferentes genes que codifican, por ejemplo, para diferentes factores de crecimiento o para sus receptores. Recuerden cuando vimos la vía de proliferación celular, que era un evento que ocurría en todas las células, pero ¿qué pasaba cuando eso lo analizábamos, la proliferación celular en una célula tumoral? Recuerden que se hacía independiente, por ejemplo, de lo que era la interacción receptor-ligando de un factor de crecimiento. Es por eso que cualquier producto de gen viral que active o codifique para factores de crecimiento va de alguna manera a favorecer el desarrollo de un crecimiento descontrolado que puede favorecer la aparición de una neoplasia o un carcinoma. Después, como les dije, podía haber integración del ADN o podía ser productos de los genes víricos que inactiven o que activen protooncogenes o inactiven genes supresores de tumores. Y después, otra versión o otro estudio que se hace para lo que es los virus es que se genera una lesión hística crónica que genera una hiperplasia reactiva que obviamente favorece la aparición de nuevas mutaciones. Recuerden que las neoplasias se generaban por una mutación no puntual, por una mutación puntual que era no letal, y al ser no letal era heredada en las sucesivas divisiones. ¿Sí? Eso hacía que en ese camino se genere un proceso heterogéneo donde se iban adquiriendo nuevas mutaciones que generaban un fenotipo multiresistente en los tumores. En este caso se puede producir, dado por el virus, una lesión hística crónica que genere hiperplasia, ya habíamos visto cuál era el fenómeno de hiperplasia, y que eso favorezca la aparición de nuevas mutaciones y que favorezcan el desarrollo de un carcinoma. Bien, seguimos con las dudas. ¿Hay alguna otra duda de la guía? Consultas puntuales. Recuerden, estoy viendo a ver si alguno levanta la mano, si no, escriban en el foro. Las dos opciones son válidas para aquellos que todavía no hayan aprendido el tema de la mano. Ahí Brian Cuenca me dice, yo tengo una duda. ¿Cómo es que la proteína RAS regula el ciclo celular? Porque tengo anotado que regula las ciclinas y la CDK, pero no termino de entender todo. Bien, interesante la pregunta de Brian. Es complejo a veces no tener un pizarrón para explicarlo, porque hay cosas que uno tiene una filmina y otras que no. Ahí tenemos dos cuestiones. La proteína RAS, habíamos visto que eran las proteínas G, era un tipo de proteína G, como ustedes habían visto ya en fisiología, sabían bien el mecanismo, había una unión de receptor ligando, que lo que hacía era activar la proteína G, el mecanismo general ustedes lo conocían, ¿sí? Que había una unión de una molécula GTP. De hecho, estuvimos analizando qué pasaba en lo que sería una célula no tumoral, comparando con una célula tumoral, que habíamos visto que uno de los cambios que podía ocurrir es que haya una unión de alguna manera constitutiva a esa molécula de GTP y que eso active y dispare señales. Lo que hacen las proteínas RAS, ¿cuál es la conexión? Que es por ahí lo que está preguntando Brian, entre lo que sería la función de esa proteína G y lo que son las reguladoras del ciclo celular. Eso no lo vimos en detalle porque es un proceso bastante complejo que por ahí escapa a los alcances del curso, pero lo que deben entender es que las proteínas RAS son señalizadoras y activadoras de un montón de vías de señalización. Esas vías de señalización no las vimos en detalle, pero sí las caracterizamos de alguna manera como las vías de las MAP quinasas. Y esas vías de MAP quinasas, la vía de señalización de diferentes cascadas, ¿sí? De proteínas, que se iban fosforilando y iban amplificando su señal, es decir, al activar una proteína RAS, yo luego de eso tenía un montón de proteínas activadas, y lo que pasaba en ese caso es que
se activaban la producción de diferentes factores de transcripción. Esos factores de transcripción lo que hacían, habíamos visto algunos, como Jung, como Foss, como Mick, que lo que hacían era de alguna manera activar por completo el ciclo celular, desregulando de alguna manera lo que son los puntos de corte o los puntos de regulación que tiene el ciclo celular, que habíamos visto, hay varios, pero que los dos más importantes eran del pasaje G1S y del pasaje G2AM. Respecto a la pregunta de Brian, habla de cómo conectar eso de las RAS con lo que son las CDK, porque es verdad, o sea, el ciclo está regulado por una unión de CDK con ciclinas. No las vimos en detalle, pero vimos que había diferentes ciclinas que al unirse con CDK tomaban actividad y regulaban el ciclo. Ahí lo que tengo es, yo tengo la proteína RAS que se une a GTP de forma constitutiva y deja de recibir señales del exterior. Eso hace que se activen muchas vías de las MAP quinasas, ¿sí? Muchas vías de las MAP quinasas, que lo que hacen es activar muchos factores de transcripción que desregulan el ciclo. ¿Dónde entra la CDK y la ciclina? Bueno, la CDK y la ciclina también ingresan en lo que es la regulación del ciclo, que empieza a hacerse desordenada, ¿se entiende? Empieza de alguna manera a desregularse el ciclo, porque ya no tengo una regulación de lo que es el ciclo celular, que habíamos visto que estaba, por ejemplo, gobernada por la interacción de P53 con P21, con la regulación de cómo se unían la CDK y la ciclina. Es decir, van de alguna manera por dos caminos diferentes. Las RAS activan MAP quinasas, que activan diferentes factores de transcripción, que en un evento de proliferación normal deberían estar regulados, no deberían estar activándose de forma descontrolada. Esos factores de transcripción de alguna manera desregulan el ciclo. Por otro lado, tengo que hay una unión de CDK a ciclinas, ¿sí? Que lo que hace, por ejemplo, es fosforilar PRB y generar un efecto sobre PRB, que lo vimos bien en detalle cuando estaba fosforilado, que dejaba de secuestrar, por ejemplo, un factor de transcripción que estaba gobernando lo que era la fase S, por dar un ejemplo, y entre otras cosas, y a su vez el hecho de que CDK y ciclina se unan de forma permanente hace que también se descoordine de alguna manera la regulación del ciclo, porque la unión de CDK con ciclina es una unión que se da para regular de alguna manera de forma controlada el ciclo. Es por eso que cuando hay lesiones o señales como hipoxia o daño en el ADN, se activa P53, que activa P21, que limita de alguna manera la unión de CDK-ciclina para que eso deje de desregular lo que es el ciclo celular. Entonces, ese sería un poco el link que hay, pero se debe tener en cuenta que, digamos, las proteínas RAS tienen un efecto directo sobre los factores de transcripción, que obviamente afectan el ciclo, y las ciclinas y CDK tienen efectos sobre otras proteínas, como vimos, por ejemplo, PRB, que a su vez, al estar hiperfosforilada, libera más prontamente un factor de transcripción que lo que hace es gobernar o regular, o dejar de regular en ese caso, el pasaje de la fase S. O sea, son varias contribuciones que hacen que el ciclo celular deje de estar regulado y que empiece a ciclar de forma descontrolada, y bueno, consecuentemente con eso la célula prolifera de forma descontrolada. No sé, Brian, si tenés alguna duda respecto a esto. Como les dije, escapa un poco, o sea, lo habíamos visto de forma resumida porque es un evento un poco más complejo que esto que les estoy comentando, que involucra a varias proteínas formales, de las cuales no vimos su nombre de todas porque, como le digo, es bastante amplio. Bueno, ahí Brian me comenta que gracias por la explicación, que saldé su duda. Una cosa que no les dije, pero es muy importante, que me olvidé, nosotros no tenemos un pago, es por eso que es probable que a los 45 minutos se corte, nos vamos a dar cuenta, pues nos va a ir avisando. En el caso que se corte, nos volvemos inmediatamente a conectar todos y seguimos con la consulta, ¿sí? Así que tengan en cuenta esa situación. Obviamente continuamos de donde dejamos. Bien, ¿hay alguna otra duda? ¿Alguien que levante la mano? ¿Alguien que quiera escribir en el foro? Seguimos con neoplasias. Acá viene Carla, que pregunta. Respecto a los carcinógenos químicos, ¿poseen algún mecanismo particular para desarrollar tumores? Sería la pregunta 7 del seminario.
Bueno, en realidad, gracias Carla por la pregunta, en realidad hay varios mecanismos, nosotros no entramos demasiado en detalle, vimos algo en la segunda parte, pero que vimos que había diferentes tipos de carcinógenos, hablamos también de esta idea de que si da lo mismo vivir en un ambiente con polución que en un ambiente sin contaminación, y llegamos todos a la conclusión que obviamente que no. Generalmente, bueno, vimos que había nitrosureas, cromo 6, agentes alquilantes, diferentes tipos de compuestos químicos que podían generar una mutación. En general, lo que el agente químico lo que hace es dañar el ADN, puede, por ejemplo, oxidar una base o generar una mutación directamente en esa base, y ahí lo que teníamos era que de alguna manera fallaba en primera instancia lo que era el sistema reparador de ADN, ¿sí? Que hacía que esa mutación no letal generada por el agente químico que dañó el ADN genere una mutación que perdure, y en segunda instancia lo que habíamos visto que fallaban los mecanismos de muerte celular, y es por eso que esa célula, en vez de ser eliminada, podía seguir proliferando y generar una neoplasia. En ese caso vimos, como les dije, nitrosaminas, agentes alquilantes, aminas aromáticas, diferentes metales como el cromo 6, pero en general los mecanismos están relacionados, hay más de uno, pero están relacionados con generar un daño o una mutación sobre el ADN. En muchos casos lo que hacen, por un proceso de oxidación, oxidan una de las bases, y eso es lo que genera la mutación que luego se replica de forma indefinida. ¿Saldé tu consulta, Carla? Bien, buenísimo. Y Carla nos cuenta que sí. Bien, seguimos entonces con las respuestas a las preguntas de neoplasias. Veo que están usando más el foro que levantar la mano, no hay problema. Mientras sea de forma ordenada y podamos ir respondiendo uno a uno, en principio no tenemos problema de usar también el foro. ¿Alguna pregunta de neoplasias que les haya quedado? Que tengan dudas. Lo bueno de esto es que cualquier pregunta que hace un compañero que yo la tenía, ya de alguna manera la saldamos para todos. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. De lo que explicaste recién, Sí. el fallo que hay en el mecanismo de reparación y de muerte celular, Sí. ¿también lo provoca el agente carcinógeno o se tiene que dar como todas esas condiciones de casualidad, digamos? Bien, bueno, gracias Wanda por tu pregunta. Bueno, ahí hay más de una respuesta. En líneas generales, el agente químico lo que hace es generar el daño oxidativo, y en general lo que son los fallos, las mutaciones en sistemas de reparaciones, o en primera medida o en primera instancia en sistemas de reparación, y en segunda instancia en lo que es la muerte celular programada, muchas veces vienen dentro de lo que es el código genético, ¿sí? Donde yo ya tengo como les había comentado en la clase, tenemos un sistema de reparación de mutaciones que es muy efectivo, porque estamos en todo momento exponiéndonos a diferentes mutaciones, y si bien la tasa de incidencia de cáncer es alta, no se muere todo el mundo de cáncer, y eso hablaba un poco de lo efectivo que son nuestros sistemas de reparación, que obviamente pueden fallar. ¿Cómo pueden fallar? O si el agente ambiental tiene algún efecto sobre eso, en líneas generales, eso no está demostrado. En líneas generales lo que se piensa, lo que se sabe es que el agente ambiental, o en este caso el agente químico, lo que hace es mutar esa célula normal, y ese paquete de células, o en ese caso que estamos analizando, ya tiene una lección en el ADN que puede venir o por herencia o por azar, en líneas generales, que no siempre está vinculado con el agente primario que generó la lesión, ¿sí? Esa sería un poco la respuesta a tu pregunta. En general, hay mutaciones o hay diferentes cambios que ya tiene el sistema de reparación o el sistema de muerte celular programada, que vienen dados un poco por el código genético del grupo de células o de la persona de la que estemos hablando. Y eso, como recuerdan, puede haber sido generado durante la vida al azar, o puede ser generado por factores genéticos de predisposición, o sea, por herencia. Lo que hace el agente químico en este caso es generar la mutación inicial
que inicia o que genera el desarrollo de la neoplasia, pero no tiene efectos, es raro encontrar efectos sobre el iniciador y sobre las mutaciones que hacen que falle el sistema de reparación. ¿Quedó claro, Wanda? Ahí está, sí, me dice por el chat que quedó claro. Bien, ¿alguna otra duda, consulta respecto a neoplasias que les haya surgido? A ver, voy recorriendo a ver si alguien levanta la mano. Recuerden que puede ser alguna duda de teoría, como estuvimos viendo, o alguna pregunta respecto de algún caso clínico. Tengo una pregunta. Florencia Rocco me pregunta, ¿podríamos repasar los procesos de apoptosis intrínseca y extrínseca? Bien, eso era un tema más de inflamación, pero bueno, no hay ningún problema porque tranquilamente los podemos repasar acá y ya de alguna manera le ahorramos o le facilitamos el trabajo a Alicia. Para eso lo que voy a hacer es compartir una imagen porque me resulta mucho más fácil compartir la imagen y que podamos repasar un poquito arriba de la imagen las diferencias o qué cosas debemos puntualizar respecto a lo que es apoptosis extrínseca y intrínseca. Así que permítanme que les voy a compartir una de las figuras que tengo. Bueno, acá por ahí Alicia después va a querer acotar algo seguramente, pero arranco yo. Justo no vimos en grandes detalles, o sea, hay muchas diferencias entre vía extrínseca y vía intrínseca de lo que es apoptosis, pero lo que deben conocer y saber en detalle, que un poco lo vemos ahí en la imagen, creo que se ve la imagen, ¿no? Sí, la estoy compartiendo. Tenemos dos grandes vías, una que es la extrínseca, que generalmente se relaciona con la muerte celular iniciada por un receptor. Ese receptor es conocido como receptor FAS, ¿sí? Que se interacciona acá, como se ve en la membrana, con lo que es el FAS ligando con el receptor FAS. A diferencia de lo que pasa en la vía intrínseca, que generalmente es una vía más intracelular y relacionada, no se inicia tanto en lo que es receptores de membrana, sino que entra en juego de forma predominante lo que es la mitocondria y la actividad mitocondrial. Esa sería como una gran diferencia. Yendo a la vía extrínseca, como les dije, es una muerte que se inicia por la unión de un receptor FAS y FAS ligando. También es muy importante la molécula, por ejemplo, de TNF, como ligando iniciador de la muerte celular programada, uniéndose también a un receptor de membrana. Eso genera una serie de cascadas y de proteínas, como bien se ve acá, que se llaman proteínas adaptadoras, que se activan dentro de la célula, y si hay un proceso que es en común a las dos vías de muerte celular, que generalmente las diferencia de lo que es la otra muerte celular, la otra muerte, que es la necrosis, es la activación de caspasas, ¿sí? Estas aspartato citeína proteasas, que tenemos tanto caspasas iniciadoras como caspasas ejecutoras. Un ejemplo de las caspasas ejecutoras que habíamos visto, que eran muy importantes, eran las caspasas 3 y 7, que lo que hacen es, de alguna manera, compartir un mecanismo de activación de diferentes endonucleasas que fragmentan el ADN y que a su vez rompen el citoesqueleto. Un parate ahí también importante, como otra de las maneras de diferenciar vía extrínseca con vía intrínseca es medir caspasa 8 y 9. Si ustedes saben que la caspasa 8 está relacionada hay evidencia científica que se incrementa cuando se activa la vía extrínseca de la muerte celular programada, y la caspasa 9 lo contrario, se activa o se encuentran niveles elevados cuando hay activación de vía intrínseca. ¿Sí? Esto generalmente se utiliza para generar una diferenciación respecto a lo que son estas dos vías, que tienen varias diferencias, pero dos grandes de las diferencias son caspasa 8 y 9 para diferenciarlas, y interacción receptor-ligando para el caso de la vía extrínseca, frente a lo que es daño o juego mitocondrial en lo que es la vía intrínseca. Si en la vía intrínseca tenemos una activación, una señal, que generalmente genera daño sobre la mitocondria, que generalmente cambia el potencial de membrana de la mitocondria.
que hace que diferentes moléculas proapoptóticas como el citocromo C salgan de la mitocondria, como bien se ve en la figura. Ahí recuerden que tenemos un montón de moduladores negativos y positivos que también los vimos, ya que estoy los relaciono con neoplasia. Recuerden que BCL2, que es una molécula antiapoptótica, lo que hace justamente es bloquear la salida del citocromo C, es por eso que se explica su acción antiapoptótica. Este citocromo C nuevamente activa vía de las caspasas, iniciadoras y ejecutoras, y eso hace que se llegue al proceso final de muerte celular programada, donde se generan esta suerte de vesículas apoptóticas que luego son fagocitadas y se elimina de alguna manera esa célula. Pero como les dije, en las dos tenemos caspasas, caspasa 8 preferentemente en vía extrínseca, caspasa 9 en vía intrínseca, y como les dije, vía intrínseca tiene un rol preponderante en lo que es la mitocondria, el estrés oxidativo que se genera sobre ella, la disminución de su potencial de membrana mitocondrial, y la liberación de citocromo C como un evento característico de lo que es la vía intrínseca. La vía extrínseca se inicia con una unión receptor-ligando, generalmente mediada por la proteína Fas. No sé si con eso respondo a la pregunta, justo había otra pregunta en el chat, que ahí la veo, un segundo, porque acá estar compartiendo pantalla es un poco más complejo, que me preguntaban sobre 353. A ver, vamos a ver. Bien, ahora volvemos con eso. Florencia, respondí tu pregunta. ¿Tenés alguna otra duda? Por ahí Alicia, no sé si quiere aportar. Yo hice un resumen bien sintético de esa diferencia. No sé si Alicia quiere aportar algo más. Ahí tengo otra pregunta. Ahí Florencia me dice que sí. De última hora. ¿Digo algo? Sí, dale Alicia, adelante si querés sumar a la... justo de la parte de la clase que diste vos, pero bueno, está muy relacionado con neoplasia y nosotros vimos, más que nada lo que vimos es cómo una célula tumoral escapa a la apoptosis, ahí ya te dejo Alicia, y vimos justamente eso, que había altos niveles de BCL2 o BCLXL, que son moléculas antiapoptóticas, disminución de VAX, que es una molécula proapoptótica, y mutación y daño en el P53, que ahora le vamos a responder luego a Nicole Prieu, que preguntó. Así que adelante, Alicia, amplía esa información. No, decirles que bueno, que en la clase mía, bueno, que no la di, pero no sé si les habrá quedado claro en lo que les comentaba en los audios en ese caso, tampoco entramos mucho en detalle en el mecanismo en sí de la apoptosis, sí nombramos un poco que puede ser por falta de hormonas, ligandos, o agentes que vienen desde afuera de las células, que se activan las caspasas, y les puse esa misma figura que les acabas de mostrar vos, pero no entramos tanto en detalle en el mecanismo en sí, porque lo que intentamos que les quede claro es que el mecanismo que se da en la inflamación justamente es el mecanismo de la necrosis, ¿sí? Sí lo tratamos de comparar con el mecanismo de apoptosis, donde es una muerte programada, donde no hay proceso inflamatorio y no hay ruptura de membranas. Pero no entramos en demasiado detalle. Con lo que les dijiste me parece que está muy bien. Bien, buenísimo. Sí, en general, yo les digo generalidades porque después hay muchas demostraciones de que todas estas muertes tienen un montón de cruces. Hablamos de que la necrosis no se activa en caspasas y ahora hay diferentes estudios que hablan de un nuevo modelo que se llama necroptosis, donde tiene alguna activación de caspasas, pero bueno, siempre hablando de generalidades a grandes rasgos, y como bien dijo Alicia, en general uno en esta materia lo que buscamos, si bien es interesante entender la diferencia entre el mecanismo intrínseco y extrínseco de apoptosis, generalmente lo que se busca es que comprendan eso, pero comprendan fundamentalmente la diferencia que hay entre una muerte celular programada, como bien dijo Alicia, ordenada, sin proceso dañino extremo, con la necrosis, donde hay estallido respiratorio, donde hay ruptura de membranas, donde hay derivado del componente intracelular hacia el tejido circundante, que eso sí fue algo en lo cual se focalizó un poquito más. Pero igualmente, bueno, sí, adelante. Es importante que sí sepan, y creo que algo les comenté en alguno de los audios, si bien cuando hay un agente lesivo lo que predomina es la necrosis, es lo que estás diciendo vos, que hoy se sabe también que hay ciertos agentes lesivos que favorecen la apoptosis, con lo cual
en una determinada lesión pueden darse los dos mecanismos, ¿no? Lo que pasa que generalmente predomina, por así decir, la necrosis. Bien, respondo la pregunta de Nicole Priu, perdón si pronuncio mal el nombre. Acá nos pregunta Nicole, respecto a la proteína P53, ¿es peor su falta de actividad o una mutación de la misma? Bueno, eso fue algo que repasamos un poco en la clase y bueno, vimos que la dirección iba justamente en que tener mutado P53 era peor que no tenerlo. Y eso, ¿por qué? ¿O con qué estaba representado? En que nosotros habíamos visto 3 funciones grandes de P53, que ustedes las tienen que saber, que estaban relacionados con la activación de VAX, con la activación de GAD45 para reparación de ADN y con la activación de P21 para lo que es inhibición de unión ciclina-CDK. Eso era cuando teníamos P53 en su estado normal o en su estado wild type. Cuando no teníamos P53, cuando había falta de actividad, esas 3 funciones se perdían y eso era, incrementaba mucho el riesgo o las probabilidades de encontrar o desarrollar una neoplasia. Pero ¿qué pasaba cuando había una mutación en la P53? No vimos qué tipo de mutación, pero sí vimos que todas, sobre todo en cáncer mama y colon, iban en una misma dirección, que era generar ganancia o generar factores que favorezcan al tumor. No vimos en detalle cómo, porque es un proceso bastante complejo, pero sí que siempre sucedía con este tipo de mutaciones, sucedía que esa P53 mutada era mucho más agresiva y favorecía la progresión del desarrollo de la neoplasia. O sea que, respondiendo a la pregunta de Nicole, es peor tener una mutación en P53 que tenerla bloqueada o tener la falta de actividad. ¿Por qué es peor? Porque no solo perdés las 3 actividades más importantes que tiene P53, sino que aparte se ganan otras funciones que favorecen el desarrollo de la neoplasia, generando un fenotipo más invasivo y más destructor y más metastásico. No sé si respondí tu pregunta, Nicole. Eso es algo bastante importante que deben de entender y es algo en lo que ponemos foco porque es algo que se ha ido demostrando en el último tiempo y que habla de lo importante que es la malignización de P53. Bien, ahí Nicole nos respondió, nos dijo que sí, que gracias. Así que continuamos con las preguntas de neoplasia. No sé qué tiempo llevamos, pero hasta ahora el Zoom todavía no nos ha cortado, así que podemos seguir. Recuerden, como les dije, si eso ocurre, nos ingresamos rápidamente para continuar con la consulta. ¿Alguna duda? ¿Alguien que levante la mano? Acá Nahuel Jara García. Nos pregunta Nahuel. Con respecto a P53, no entiendo cómo se relaciona la hipoxia con la resistencia de las células tumorales a esa proteína. Bien, es una pregunta interesante y bastante compleja. Yo le voy a resumir a lo que son los efectos del curso de fisiopatología, porque la hipoxia es algo que está en estudio incluso para muchos medicamentos y como ustedes saben, las regiones del interior de los tumores son hipóxicas y necróticas porque, como habíamos visto, hay una escasa difusión hacia el centro del tumor de lo que son nutrientes, oxígeno, y a su vez es muy difícil que el centro del tumor tenga la chance de desechar sus nutrientes, es por eso que también tiene un pH diferente, mucho más bajo, mucho más ácido, lo que genera un microambiente tumoral que favorece el desarrollo de diferentes células. Con respecto a P53, la hipoxia lo que es una señal que activa P53. Como ustedes saben, la hipoxia no es una... las células viven generalmente en normoxia, ¿sí? No viven en hipoxia, y cuando hay hipoxia es una señal, se genera un disparo de diferentes señales, de mecanismos de estrés, que reportan esa hipoxia y que hacen que P53 se active o se alarme y que despliegue, bueno, el potencial que ya vimos que tiene para detener una posible mutación o eliminar la célula. En el caso de la hipoxia, no vimos en detalle cuál es el mecanismo por el cual P53 se relaciona con hipoxia, pero sí tienen que saber que la hipoxia es una señal que activa P53, ¿sí? Hay diferentes sensores que tiene la molécula de P53, o sea que hay relaciones entre sensores de lo que es la cantidad de oxígeno que hay
en las diferentes células a través de activaciones de diferentes proteínas que activan P53 y que P53 obra en consecuencia, ¿sí? No tienen que saber exactamente la relación de esas proteínas ni esas vías de señalización porque exceden a lo que es este curso, pero sí tienen que saber que así como el daño en el ADN, la incrementación en el estrés oxidativo, por dar un ejemplo, activan P53, los niveles de hipoxia también activan P53 porque son justamente una señal de estrés celular que indican que algo está pasando en la célula y que de alguna manera eso puede ser una señal que nos esté, o va a ser una señal que nos esté indicando que esa célula puede transformarse en una célula tumoral o neoplásica. No sé si contesté tu pregunta, Nahuel, si te quedó alguna duda al respecto. Ahí Nahuel me contesta que buenísimo, gracias, se me había cortado, perdón, el audio. Bueno, continuamos. Ahí Alicia, ¿querés hablar? Alicia, adelante. Este es un ejemplo donde la gente lesivo puede dar apoptosis y necrosis, dice. No sé si querés ampliarlo, Alicia, o... No, Dale. es lo que decíamos un poquito en la pregunta anterior, ¿no? Cómo a veces un agente lesivo y por lo tanto en un proceso inflamatorio puede producir necrosis en algunas células y en otras ser una señal para la apoptosis. Bien, buenísima ahí la aclaración de Alicia, que nos suma también a lo que veníamos viendo. Bueno, continuamos con la consulta. Seguimos con neoplasia, algunas otras dudas que le haya quedado respecto a la guía, respecto a estas dudas puntuales que fueron preguntando. Acá Caro nos pregunta, dice, siempre leo el nombre que tienen, es Caro que nos pregunta, que dice, BRCA 1 y 2, la vimos relacionada a cáncer de mama, pero también tiene importancia en otros tumores, pregunta Carolina. Y sí, ahí en realidad en la teoría yo les di que la vimos generalmente relacionada a cáncer de mama, pero les comenté que, o sea, porque por la prevalencia que tienen cáncer de mama, pero les comenté que estaba siendo estudiado en otros tumores. Permítame compartir la pantalla para responderle a Carolina. Generalmente se relaciona fundamentalmente con lo que es cáncer de mama, y hace ya un tiempo se está relacionando con ovario y algo de útero, pero más que nada mama. Pero acá les muestro un cuadro comparativo, donde habla de BRCA1 y BRCA2, donde hay estudios que están empezando a vincularlos a otro tipo de tumores, como próstata, sobre todo, donde ya hay, sobre todo con BRCA1, hay un 25% de coincidencia de BRCA1 mutado y desarrollo de cáncer de próstata. Y hay otros cánceres que están empezando a estudiarse, como colon, estómago, cabeza y cuello, ¿sí? Pero en general está relacionado con lo que es mama y ovario, ¿sí? Esto es algo que está en estudio. Como les dije, yo se lo di fundamentalmente para, pensando en esa función que es, de alguna manera, es la más relacionada o la más importante, en primera medida mama, en segundo ovario, y ahora, como les digo, hay algunos estudios que hablan también de su relación con próstata. Así que ahí por ahí respondo a la pregunta de Carolina. Está empezando a tener relevancia en tumores como próstata. Bien, ¿alguna otra duda? Si no tienen ninguna otra duda de lo que es la parte de neoplasias, podemos ir pasando a la parte de genéticas. Espero un segundito para chequear si hay alguna duda respecto a neoplasias, así pasamos a la parte de genética. Bueno, entonces no veo... Hola, sí, quiero a ver. hacer un comentario. Soy yo, Dale, María adelante. José. Sí, te conozco la voz, María José. Dale. No levantaste la mano. Ah, la levantaste. Muy bien, María José, te Sí, abajo. Dale, adelante. levanté, pero no me viste. Muy bien, ¿qué aplicada? Ahí, a medida que fueron haciendo preguntas,
armé un PowerPoint chiquitito con las imágenes de lo que Ignacia hablaba, que se los voy a mandar de la parte de neoplasia, ¿sí? Quiero después que me digan, cuando termine todo esto, si les sirve, para ver si lo sigo haciendo o no, nada más. Ahora se los envío, por ahí. Buenísimo, María José. Sí, en la vorágine hay algunas pantallas que son más fáciles de compartir, pero como les comentaba, no tener un pizarrón nos limita un poco también en tiempo, porque con un pizarrón Claro, hay cosas que por se eso, clarifican mucho más fácil que por ahí explicándolas en el aire, pero bueno, buenísimo esto que nos suba María José para hacer un resumen de lo que ya estuvimos viendo. En ese orden, tengan en cuenta que siempre, cuando hacemos esta consulta, es importante que ustedes tengan las filminas a mano de lo que están preguntando, porque resulta mucho más sencillo para poder seguirlo. Bien, no veo preguntas de neoplasias, así que lo que vamos a hacer es comenzar la sección de preguntas relacionadas con la parte de genéticas. Ahí Vanina, que es nuestra especialista, nos pueda dar un poco de luz al respecto. Yo les puedo ir leyendo las preguntas que tengan, o recuerden siempre el mismo procedimiento, pueden escribir al foro o levantar la mano. Bien, escuchamos, o en este caso leemos, si alguien levanta la mano, hasta ahora no veo a nadie, si no, pueden usar el foro como venimos haciendo. Ahí ya pueden ver en el chat del grupo que María José le subió el resumen o el reconto que hizo sobre las dudas de neoplasias. Así que pueden bajarlo, yo ya también lo estoy bajando. Alicia Gómez Alvis, que entiendo que es la profesora de la materia, nos levanta la mano para contarnos algo. Adelante, Alicia. No, que decirles a los alumnos que esto también queda grabado, ¿no? Sí, lo estoy grabando. Así que sí, la idea era grabar la consulta para aquel que no podía estar presente, que luego pueda escuchar las diferentes preguntas. Siempre está bueno para solidificar los conocimientos que uno vaya adquiriendo. Así que sí, la idea es grabarla y subirla al canal de YouTube. Y si ya tenemos confirmado el tema del storage, este nuevo equipo de almacenamiento que compró la facultad, la idea es que los videos que tenemos en YouTube los vayamos pasando al Moodle, ahora que se va a poder, para aquellos que no tengan conexión a internet puedan conectarse a través del celular sin gastar datos, porque el Moodle es un dominio Eduard, eso fue lo que nos dijeron. Esa es la importancia de poder tenerlo ahí. Antes, obviamente, no sé si les quedó claro a todos, pero es importante aclararlo, no lo habíamos cargado en el Moodle porque teníamos la orden de la parte de la gente informática de que los videos eran muy pesados para cargar en el Moodle y no había capacidad suficiente para hacerlo. Ahora, con esta compra de este nuevo equipamiento, en principio vamos a poder cargar todos los videos al Moodle para aquellos que no tengan internet. De todos modos, nosotros en la encuesta que hicimos, que la contestó la mayoría dijo que tenía internet, pero bueno, como esa situación puede cambiar y algunos de sus compañeros justo no tienen conexión o tienen una conectividad muy mala, por eso es importante que podamos tener todo en la extensión del Moodle. Bien, bueno, dudas sobre genéticas. Genéticas fue la clase que dio Vanina, que los que estuvieron presentes tuvieron la suerte de poder desarrollar casi todos los ejercicios, si mal no recuerdo. Los vieron en la clase, pero bueno, obviamente siempre puede quedar alguna duda de la cuestión teórica o de los mismos ejercicios que por ahí, por la dinámica de la clase, no hayan llegado a responder. Así que bueno, escuchamos o leemos en el caso del foro sus consultas. Bien, acá veo, un segundo. Carolina pregunta
respecto a los trastornos de herencia multifactorial, dijimos que la probabilidad de que dos gemelos idénticos estén afectados era del 20 al 40%. Y pregunta, ¿por qué sería así? Y también ejemplos de estas enfermedades eran diabetes, hipertensión, etc. Son como dos preguntas. Pregunta, ¿por qué los trastornos de herencia multifactorial? O sea, ¿por qué dice que dijimos en la clase que la probabilidad de que dos gemelos idénticos estén afectados era del 20 al 40%? ¿Por qué es del 20 al 40%? Y también si, por lo que entiendo acá en sus consultas, y también si ejemplos de estas enfermedades multifactoriales eran diabetes o hipertensión. Que bueno, eso vimos. Diabetes todavía no la vimos, pero es una enfermedad multifactorial, y hipertensión sí la vimos, y vieron que era una patología multifactorial. No sé si, Vanina, querés... Sí, con ¿Poquito respecto más? a esto, sí, ¿se me escucha bien? Sí. Sí, perfecto, perfecto. Con respecto a esto, lo que habíamos dicho, que en una enfermedad multifactorial, dos gemelos que son genéticamente idénticos, si uno está afectado, el otro tiene una probabilidad del 20 al 40% de estar afectado. Si la enfermedad fuera monogénica, en dos gemelos idénticos, si uno está afectado, el otro tiene el 100% de probabilidades de estar afectado. Entonces, el hecho de que esta probabilidad se reduzca, pone de manifiesto que hay otros factores que no están en la composición genética, es decir, que son factores ambientales a los que está expuesto cada persona, que pueden hacer que una persona exprese la enfermedad y la otra no. Esto, o sea, por ejemplo, se pone de manifiesto en gemelos, por ejemplo, que viven en países con costumbres completamente diferentes, y con la misma carga genética, alguno desarrolla la patología y otro no. Y sí, algunas, las enfermedades más comunes por lo general son de este tipo, multifactorial, en las que no se ha podido identificar un gen específicamente que cause la patología, como la diabetes o la hipertensión. Otra enfermedad de estas es la enfermedad celíaca, y hay varias enfermedades de estas que sí, que hasta se refiere a multifactorial, cuando no se puede identificar un único gen que cause la enfermedad. No sé si con esto respondí la pregunta. A ver, un segundo. Sí, gracias, dice. Sí, sí, interesante lo que decía Vanina. Habíamos leído un reporte sobre dos, creo que eran dos hermanos, uno que se había mudado a Estados Unidos de chico y otro que estaba en China, que estaba relacionado con esto que decís vos, de la carga genética igual, pero el entorno diferente. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta? Alicia creo que quiere hablar, adelante. Y ese ejemplo lo vimos justamente en hipertensión, donde es el típico ejemplo de este tipo de enfermedades, ¿no? Donde un gemelo, lo que vos estás diciendo, me parece, con la misma carga genética, uno que vivía en China, que yo les decía, bueno, supongo que no será Hong Kong, sino en algún lugar tranquilo de China, y otro que vive en Nueva York y trabaja en la bolsa, por así decirlo. Entonces, la calidad de vida y los diferentes fenómenos ambientales hacen que uno desarrolle la hipertensión y otro no. Bueno, bien, seguimos con las dudas o consultas de genéticas. A veces no veo que levantan la mano porque los tengo limitados, porque no puedo tener el chat y el panel a la misma... Los tengo abiertos a los dos, entonces eso hace que no vea a todos cuando levantan la mano, por eso estoy atento a las dos cosas. Sepan disculpar. ¿Hay alguna otra duda de genéticas? Si no tenemos alguna otra duda, pasamos a la última parte. Ahí está Joana Mamani, que nos pregunta, un segundo. Joana nos pregunta, en la parte de trastornos ligados a cromosoma X, tengo escrito que hay más posibilidades de que haya hombres hemofílicos que mujeres hemofílicas. ¿Es correcto? ¿Y por qué? Nos pregunta. Bien, ahora voy a intentar compartir, espérenme, una pantalla.
Si no podés, la comparto yo. ¿El problema 5, Vanina? No, para que... Dale. Ahí voy. Porque justo ese problema Ahí, lo resuelvo. Sí, es justamente ese el problema 5. Dale, adelante. Entonces, ¿por qué decíamos que es más probable que un hombre sea hemofílico y que una mujer sea hemofílica? Porque para que un hombre sea hemofílico, que es una enfermedad ligada X, porque justamente, o sea, en este ejemplo pusimos la hemofilia, pero estamos hablando del gen que codifica para el factor 8 de la coagulación, que está codificado en el cromosoma X. Esto es válido para cualquier enfermedad originada por algún gen que esté en el cromosoma X. Entonces, en este caso, para que el hombre sea hemofílico, como tiene un solo cromosoma X, el gen que codifica para el factor 8 está solo en el cromosoma X y no está en el cromosoma Y. En el caso de la mujer, si tiene un cromosoma X normal y uno con el factor 8 mutado, con la copia que tiene normal es suficiente para que no tenga clínica de hemofilia, ¿sí? Entonces, para que la mujer manifieste la enfermedad, o sea, sea realmente hemofílica, tiene que tener la mutación en ambos cromosomas X. Para que esto se dé, sí o sí tiene que ser hija de un hombre hemofílico y una mujer que al menos sea portadora, lo cual es bastante improbable, ¿sí? En cambio, para que un hombre sea hemofílico, solo con que la mujer sea portadora está esa posibilidad. ¿Se entendió? Nos dicen que sí, gracias, nos dice Joana por el chat, así que buenísimo. Bien, continuamos entonces con la consulta. A ver si hay alguna otra pregunta respecto a lo que es la parte de genéticas. Esperamos. Acá Ignacio Secato nos pregunta. Un segundo. En la PKU materna, ¿el paciente desarrolla un trastorno del metabolismo de la fenilalanina o solo presenta los síntomas por haber estado expuesto a altas concentraciones de fenilalanina en el vientre materno? Por otro lado, ¿un bebé puede desarrollar PKU materna incluso cuando la madre no sufra la enfermedad? Para que no sé cómo descompartir la pantalla, que me quedé... A ver. Un segundo. Tiene el problemita técnico que no sé cómo se hace. Ahí está, ahí te la detuve yo. Ahí está. Bueno, no veo, pero ¿me repetís la pregunta? Porque Sí, dice, en la PKU materna el paciente desarrolla un trastorno del metabolismo de la fenilalanina o solo presenta los síntomas por haber estado expuesto a altas concentraciones de fenilalanina en el vientre materno. Bien, contesto eso primero. Dale. La fenilcetonuria materna es una mujer embarazada que tiene fenilcetonuria, que no está en tratamiento, o al menos los niveles no están controlados dentro de los que se requiere para no afectar al bebé. Entonces, esa alta concentración de fenilalanina que pasa al feto en desarrollo afecta el desarrollo inútero. Entonces después, cuando ese bebé nace, tiene alteraciones, malformaciones, y sobre todo a nivel neurológico, a pesar de que el bebé pueda ser genéticamente normal. Recuerden que es una enfermedad autosómica recesiva. Entonces puede ser que si la madre es fenilcetonúrica y el padre es normal, ese bebé puede que sea, o sea, en realidad va a ser normal, ¿sí? Porque hereda un gen normal del padre. Pero al haber estado expuesto a altas concentraciones de fenilalanina durante el desarrollo, desarrolla lo que se llama fenilcetonuria materna, que no es el mismo cuadro exactamente que lo que llamamos fenilcetonuria, pero tiene malformaciones, sobre todo a nivel neurológico.
¿Y cuál era la otra pregunta? Y la segunda pregunta, ¿un bebé puede desarrollar PKU materna incluso cuando la madre no sufra la enfermedad? No, o sea, justamente para que el bebé desarrolle fenilcetonuria materna, la madre tiene que tener durante el embarazo altas concentraciones de fenilalanina en sangre. Y esto en una persona que no tiene ningún problema con el metabolismo de la fenilalanina, la fenilalanina se metaboliza bien y no hay forma de que esté elevada, solo en los casos de que la madre tenga algún trastorno relacionado con el metabolismo de este aminoácido. ¿Está bien? Bien, buenísimo. Ahí está, dejaste de compartir. Bien, buenísimo. Seguimos con las consultas que tengan de genéticas. Yo tengo una Vale. preguntita. Sí, Wanda, Relacionado con lo de recién. Igual aunque un bebé, ponele, o sea, que la mamá tiene fenilcetonuria, ya aunque empiece a tratarse antes de los 20 días, antes de los 20 días de vida, ya está. O sea, no, eso también es distinto, ¿o no? Claro, la fenilcetonuria materna es un caso diferente a el caso en el que el bebé sea genéticamente homocigota para la mutación en la enzima fenilalanina hidroxilasa. O sea, la fenilcetonuria es eso, una persona que es homocigota para la mutación en el gen de la fenilalanina hidroxilasa que interviene en el metabolismo de la fenilalanina. Eso sí se puede tratar con una dieta. La otra situación es lo que se llama fenilcetonuria materna, en el cual el bebé está expuesto durante el desarrollo inútero a las altas concentraciones de fenilalanina que le pasa a la madre. Eso, o sea, lo que ocurre en el desarrollo después no se revierte, ¿sí? O sea, las malformaciones que ocurren durante el desarrollo embrionario y durante el crecimiento y la diferenciación de los diferentes órganos, eso ya no es irreversible. Pero son dos situaciones distintas, no sé si se entiende. En el caso de la fenilcetonuria, la persona afectada por fenilcetonuria tiene la mutación en sus dos copias del gen. En el caso de la fenilcetonuria materna, el bebé es genéticamente normal, o sea, no tendría por qué tener ninguna enfermedad, solo tiene la alteración en el desarrollo si la madre no hace la dieta que corresponde durante su embarazo. ¿Sí? Ok, pone gracias, dice Wanda, así que sí, quedó clara la consulta. ¿Alguna pregunta más de la parte de genéticas? Bueno, no veo ninguna consulta más. En principio, si no hay ninguna duda, a ver, acá hay una pregunta así respecto a fibrosis quística que la hace Carolina. Carolina nos pregunta, respecto a la fibrosis quística vinculada al hilio meconial, ¿cuál sería el mecanismo fisiopatológico? El hilio meconial es una obstrucción intestinal que presentan aproximadamente el 20% de los recién nacidos con fibrosis quística. Esto, al igual que lo que ocurre en otros órganos, tiene que ver con la deshidratación y la producción de un mucus más espeso, en este caso en el intestino, ¿sí? Que hace que el contenido intestinal no tenga la fluidez normal y necesaria para que se pueda evacuar. Entonces, se produce, básicamente es una obstrucción intestinal por ese motivo. El mismo mecanismo que vimos que pasaba, por ejemplo, en las vías respiratorias, el mismo mecanismo que pasaba en las vías biliares en el hígado, que pasaba en el páncreas, ¿sí? Esto mismo pasa en el intestino, y por eso se produce la obstrucción intestinal. ¿Quedó claro? Sí, buenísimo, dice acá Carolina. Dice gracias. Bien, seguimos con la parte de genéticas. ¿Alguna duda?
que nos haya quedado. Los leo, los veo si levantan la mano. Bien, en principio, no sé si alguien está escribiendo en el foro. Veo que no, nadie levanta la mano. Bueno, si no hay ninguna duda de la parte de genéticas, entonces vamos a dar lugar al paso a la última parte, que es la parte de lo que es inflamación. Así que, a ver, no veo ninguna otra pregunta más.